a dar inicio entonces a la audiencia. Buenas tardes con todos. El señor secretario, por favor, dé lectura al auto mediante el cual se convocó a esta audiencia pública y también confirme al tribunal que partes procesales se encuentran conectadas telemáticamente para la realización de la misma. Se observa que se encuentran conectados vía telemática el accionante, el señor José Javier Quiroz, quien comparece como abogado defensor por sus propios derechos. De igual manera, está conectada vía telemática la abogada Rocío Landázuri, abogada patrocinadora del señor Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. La providencia que nos convoca a esta audiencia en su parte pertinente dice: Quito, viernes 17 de junio de 2022 a las 11:24. En atención a lo solicitado por el legitimado activo, precautelando el derecho a la defensa consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal C de la Constitución de la República, se señala para el día 7 de julio de 2022 a las 14:30 a fin de ser escuchados en audiencia pública, la misma que se realizará de forma virtual a través de la aplicación Zoom. Hasta ahí la comparecencia de las partes y la parte pertinente de la providencia que nos convoca esta audiencia pública. ¿Quién solicitó la presente audiencia, doctor? El legitimado activo, el doctor José Javier Quiroz. Ya, muy bien, gracias. Una vez que se ha constatado la comparecencia del legitimado activo y pasivo dentro de la presente causa, la misma se instala dentro del proceso número 17.981-2021-04388, que por acción de protección sigue José Javier Quiroz en contra del Consejo de la Judicatura. El tribunal que tiene conocimiento para resolver la presente causa es el Tribunal Cuarto, legalmente integrado por la doctora, no es el Tribunal Cuarto, De acuerdo al acta de sorteos del 26 de noviembre del 2021, correspondió al conocimiento de la presente causa al doctor Freddy Macías Navarrete, a Osvaldo Almeida y doctor Eddie Villa. Sin embargo, el doctor Macías presentó una excusa, siendo pues recayendo en el sorteo como jueza ponente mi persona, doctora Zenia Vera Ceballos. Por lo tanto, mediante acta de sorteo de fecha 18 de abril del 2022 a las 12 horas, pues queda conformado legalmente el tribunal por quien habla, la doctora Zenia Vera Ceballos en calidad de jueza ponente, el doctor Eddie Villa Cajamarca, el doctor Osvaldo Almeida Bermejo. Bien, como el señor secretario manifestó, esta audiencia ha sido convocada de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República por el derecho a la defensa de ser escuchadas las partes en igualdad de condiciones. Es importante establecer a las partes procesales que esta es una audiencia pública que tiene como efecto el escucharles. En esta audiencia no existe réplica ni contrarréplica, se les concederá 15 minutos a cada parte procesal para que expongan sus alegaciones, ya que recordemos que el tribunal competente resolverá la presente causa de acuerdo al mérito de los autos, como así lo dispone la Ley Orgánica de Control Constitucional y Garantías Jurisdiccionales. Muy bien, establecidas las reglas de esta audiencia, en este momento se le concede los 15 minutos a la legitimada activa, quien es el legitimado activo, quien es la persona que ha solicitado esta audiencia. Le escuchamos, por favor. Gracias. Muchas gracias por el derecho de palabra. Buenas tardes, señores jueces del Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Colegas presentes, señores partes procesales, buenos días con todos. Para fines de registro, mi nombre es Javier Quiroz, abogado colegiado con número de matrícula 16417 del Colegio de Abogados de Pichincha.
concurre esta audiencia de apelación por mis propios derechos en base a lo establecido en el artículo 76, numeral 7, litera G de la Constitución de la República del Ecuador, por ser el abogado de mi confianza para sustanciar este recurso de apelación. Refiriéndome al proceso de acción de protección signado con el número 17981-2021-04388, que sigo en contra del Consejo de la Judicatura por la violación a mi derecho a la seguridad jurídica y al derecho a la tutela judicial efectiva, respetuosamente concurro ante ustedes y fundamento mi recurso de apelación de la siguiente manera. En cuanto a la sentencia de fecha 5 de noviembre del 2021, realizado por la doctora María de los Ángeles Ambas Cuatín, en su calidad de jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, debo manifestar que en la parte pertinente la señora jueza resuelve negar la acción de protección propuesta por el señor José Javier Quiroz Caiza, por cuanto no se ha determinado la violación de los derechos de seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. En base a lo expuesto, tengo que manifestar que esta sentencia no es coherente, no determina un silogismo jurídico entre la premisa mayor y la premisa menor que consta en el 5.11 de esta sentencia con relación al 5.12, por lo cual la conclusión es incoherente y no tiene motivación. Dicha sentencia no ha sido debidamente motivada, puesto que las razones por las cuales niegan mi acción de protección no tienen concordancia con las razones principales por las cuales alego que ha existido una vulneración de mis derechos constitucionales. Recordemos que la Constitución, en el artículo 76, numeral 7, literal L, manifiesta claramente que tiene que ser debidamente motivadas las resoluciones de las autoridades, y esta sentencia no es el caso. Por lo cual, claramente la actuación de los jueces y jueces de la función judicial debe ser imparcial, respetando la igualdad ante la ley, como lo dice el artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual claramente manifiesta que todas las personas tenemos los mismos deberes, derechos y oportunidades, y no se puede pretender favorecer cuando se actúa, cuando una de las partes procesales es un ciudadano en contra de un funcionario que prácticamente ha gozado del respaldo del Consejo de la Judicatura para poder determinar sus actos de corrupción, queden en impunidad. Con estas situaciones, claramente, la señora jueza, siendo menester mencionar que esta señora jueza debió haber, en su sentencia del 5 de noviembre del 2021, realizado una debida motivación, como lo he manifestado. No ha tomado en cuenta de manera lógica y coherente el fundamento fáctico descrito determinado, en el cual existe una contradicción, como ya lo manifesté, en el punto 5.11 y 5.12 de la motivación de la prenombrada sentencia, que, como ya manifesté, no cumple con los parámetros de un silogismo jurídico razonable. En cuanto a la situación del derecho a la seguridad jurídica que yo manifesté que se me había violado, la señora juez ponente, la doctora de los Ángeles Ambas Cuatín, en su sentencia de fecha 5 de noviembre del 2021, en relación a la vulneración a mi derecho a la seguridad jurídica, cita claramente: el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. ¿Qué son normas claras, previas y establecidas? ¿Qué es seguridad jurídica? Yo le voy a decir lo que es seguridad jurídica. La seguridad jurídica nos da el Código Orgánico de la Función Judicial y la codificación del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, en el cual la parte pertinente nos habla de los principios rectores que se deben de manejar cuando se tiene conocimiento para la sustanciación de un sumario disciplinario en contra de un mal funcionario público. El artículo 3 claramente nos manifiesta que los sumarios disciplinarios que se tramitan ante el Pleno de la Dirección General, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, tendrá que cumplir con los principios de economía procesal, concentración, dispositivo, oficialidad, celeridad, entre otros principios, seguridad jurídica. ¿Qué nos quiere decir la celeridad? El artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial nos dice claramente lo que es el principio de celeridad.
El artículo 4 de esta codificación del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria nos habla clara de la responsabilidad administrativa. Y claramente, en la sección quinta de las atribuciones del coordinador o coordinador provincial de control disciplinario, nos habla en el artículo 13 sobre las atribuciones de la coordinadora o coordinador provincial del control disciplinario. En este caso, recae en la doctora Carla Belén Barragán Vega, coordinadora provincial del control disciplinario de Pichincha del Consejo de la Judicatura. A esto yo le llamo normas claras, previas y establecidas. Y entre las atribuciones que determina el artículo 13 dice investigar los hechos que presumiblemente constituyen infracción disciplinaria y realizar, en el literal B dice, realizar el examen de admisibilidad de las denuncias o quejas a fin de verificar que cumplan con los requisitos de forma y fondo señalados en el artículo 103 y 114. Bajo estos parámetros, señores honorables de este tribunal, debo de manifestarles que yo presenté un sumario administrativo en contra de un fiscal corrupto de la Fiscalía de Violencia de Género, el UC de Carapungo, por unos hechos que se dieron el 8 de junio del 2021. Y claramente presenté la denuncia con fecha 29 de junio del 2021. Tenemos que tomar en cuenta que dentro de estos procedimientos, el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su numeral 1, nos habla claramente, de manera taxativa, que por infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación en el plazo de 30 días, prescribe la acción. Hasta ahí, normas claras, previas y establecidas. Si el hecho se da el 8 de junio y yo presento el 29 de junio, la funcionaria, la doctora Carla Belén Barragán, coordinadora provincial de control disciplinario, debía haberme llamado dentro de un término prudente para poder hacer el reconocimiento de firma y rúbrica y posteriormente revise los requisitos de admisibilidad en mi sumario administrativo. Pero con fecha 19 de julio del 2021, recién me llama la doctora Carla Belén Barragán a reconocer la firma y rúbrica, es decir, básicamente casi un mes después, pero todavía estaba dentro del término, todavía podía ella claramente llamarme a reconocer esta situación. Perdón, estoy equivocado, corrijo esta parte. Los hechos se dieron el 8 de junio del 2021. La fe de presentación de la denuncia está de fecha 29 de junio del 2021 y así lo señala la señora jueza de la unidad judicial ACO. La jueza ACO lo determina claramente en su punto 5.11. Reconoce y de manera tácita y expresa lo manifiesta así. Con lo anotado se procede a analizar y valorar las pruebas aportadas por el accionante, de las cuales se corrobora los hechos manifestados por el sujeto activo, quien presentó el 29 de junio del 2021 una denuncia en contra del fiscal de violencia de género, abogado Hortensio García, por los hechos suscitados el 8 de junio del 2021, en un caso que el hoy accionante lo estaba asustando. Es decir, lo presenté antes de los 30 días. Y si la coordinadora provincial del control disciplinario me hubiera llamado en un tiempo coherente a reconocer la firma y rúbrica, es decir, si estaba presente el 29 de junio y el hecho fue el 8 de junio, todavía no habían pasado 30 días. El artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que prescriben en 30 días. Todavía tenía 11 días para llamarme a reconocer la firma y rúbrica. No lo hizo. Si me hubiera llamado dentro de los 5 días, una vez conocida esta situación, yo sé que el Código Orgánico de la Función Judicial no determina un término, pero hay norma supletoria, y la norma supletoria es del Código Orgánico General de Procesos, el cual en el artículo 146 claramente manifiesta la calificación de la demanda se realizará dentro del máximo de 5 días, máximo. A eso yo llamo normas claras, previas y establecidas. Es decir, si la señora directora, coordinadora del provincial de control disciplinario me hubiera llamado el 30, el 31, el primero, el segundo y el tercero, hubiera estado dentro del término.
pero la funcionaria, para ayudar a este fiscal que se salga con la suya, me llama recién el 19 de julio del 2021. Y yo presenté ese medio de prueba y la señora juez Aco lo reconoce en el 5.11 de su sentencia. Además de ello, presenté como medio probatorio que el 21 de julio del 2021 claramente inadmite a trámite mi denuncia, manifestando que está prescrito. En primer lugar, se tiene que ser coherente en esta situación. El 8 de junio se da el hecho. Presento la denuncia dentro del término establecido por la ley, el 29 de junio. La Coordinadora Provincial del Control Disciplinario debía haberme llamado dentro de ese término a reconocer la firme rúbrica, pero no, me llama el 19 de julio del 2021 y me da 3 días para reconocer mi firme rúbrica. Pero yo acudo dentro de los 3 días. Y finalmente el mismo día, ahí sí con celeridad, determina que mi acción está prescrita. Con estas consideraciones, claramente debo manifestar a ustedes, señores jueces de este tribunal, que no se cumplió con el término que determina la ley, que en este caso es un plazo prudente, que no se cumplió. Entonces, ¿quién irrespeta el principio de seguridad jurídica? Si yo reconozco la firme rúbrica y presento las acciones dentro de los términos, los plazos y términos solo proceden para los administrados, para la ciudadanía o también para la administración. Claramente, la doctora Carla Barragán Vega, como coordinadora provincial de control disciplinario, no piensa de la misma manera que yo. Y con fecha 21 de julio del 2021, esta misma entidad, por medio de la doctora Carla Barragán Vega, claramente dispuso inadmitir a trámite. Como se puede notar, hubo dilaciones por parte de la administración pública para dar trámite a la denuncia presentada y respetando el plazo previsto en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, la juez Aco, en su sentencia de fecha de 5 de noviembre del 2021, para determinar si hubo o no una vulneración a mi derecho a la seguridad jurídica, analizó únicamente la motivación emitida por la abogada Carla Belén Barragán, coordinadora provincial del control disciplinario del Consejo de la Judicatura, de fecha 21 de julio del 2021. Es decir, inobserva el hecho fáctico que yo estoy denunciando. Y también tomó en cuenta pues la resolución emitida por el abogado Pedro Martín Báez Vimos, subdirector nacional de control disciplinario, quien fue la autoridad que negó el recurso de apelación. Lógicamente, el Código Orgánico de la Función Judicial no determina un recurso de hecho, pero existe norma supletoria que determina el Código Orgánico de la Función Judicial que ellos debían haber tomado en cuenta para esta situación, porque así mismo lo dicen los principios rectores del artículo 3 de la codificación del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. Para la señora jueza, yo determiné una falta de motivación. No, yo jamás alegué una falta de motivación en el momento de emitir dichas resoluciones. Los puntos que debían ser evaluados eran el retraso por parte de la funcionaria pública para dar su examen de admisibilidad, el vacío legal que existe con respecto a los tiempos para que dichos funcionarios realicen el examen de admisibilidad. Y en esta situación me permito hacer una pequeña situación. El artículo 428 de la Constitución determina que en caso de duda se puede determinar una consulta a la Corte Constitucional para que haga un control concreto de constitucionalidad y así se haga un aporte para los administrados, para que esto no se convierta en un sainete, sino realmente en un sistema para la obtención de justicia, como dice el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador. Prácticamente la falta de protección frente al abuso del poder público nos deja en indefensión a la ciudadanía. En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva,
la doctora María de los Ángeles Zambas Cuatín, en su sentencia del 5 de noviembre del 2021, cita el artículo 75 de la Constitución de la República y claramente manifiesta los principios de inmediación y celeridad, que en ningún caso quedarán en indefensión. ¿Y qué es lo que ha pasado con todos los recurrentes? Si los funcionarios que sustentan este tipo de situaciones, como es los coordinadores que tienen como función investigar los hechos y realizar el examen de admisibilidad, no cumplen con el principio del artículo 3 en cuanto a la situación de celeridad y seguridad jurídica? ¿Qué pasa en esos casos? Entonces, esa motivación no tiene lógica, no tiene coherencia, no se convierte en un silogismo jurídico en cual la premisa mayor y la premisa menor no tenga una conclusión coherente y razonable. Y bajo estas situaciones, claramente la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre estos hechos. Doctor, disculpe que le interrumpe. Ya concluyó su tiempo, sin embargo, le concedo un minuto más para que haga, por favor, la conclusión de su intervención. Muchas gracias, señora juez. Bueno, la tutela judicial efectiva, claramente la Corte Constitucional ha hablado que hay tres principios, hay tres momentos cruciales en esta situación. El primero va con relacionado al acceso a la justicia, me lo admitieron. El segundo es en el desarrollo del proceso en un tiempo razonable. Es aquí donde se dio la vulneración. No existió ese tiempo razonable, señora juez. Hay que revisar la sentencia número 030-10-SCN-CC del caso número 0056-10-CN del registro oficial suplemento número 359 del 10 de enero del 2011. Jamás se respetó el tiempo razonable y por lo cual se violentó normas claras previas establecidas y mi derecho a la tutela judicial efectiva. Y así pasa con toda la ciudadanía cuando se presentan a hacer estos sumarios administrativos en contra de funcionarios corruptos. Por estas situaciones, señora jueza, y en honor al tiempo de todos, solicito a este tribunal que, en sus vastos conocimientos en materia de garantías constitucionales, podrán constatar todos estos hechos alegados, los mismos que se encuentran dispuestos en la sentencia de fecha 5 de noviembre de 2021. Les solicito revisen el punto 5.12 de la prenombrada sentencia dictada por la juez ACO, la doctora María de los Ángeles Zambas Cuatín, y en ese punto en donde carece de coherencia y concordancia con lo previsto en la sentencia que ya he mencionado, ya que el análisis de los hechos fácticos descritos es ahí donde la juez ACO no se percata que cuando la doctora Carla Belén Barragán Vega, como coordinadora provincial de control disciplinario, me convoca a reconocer firme y rúbrica fuera del término establecido por la ley y por lo cual, en base a su ineptitud, cae en la situación de prescripción según lo previsto en el 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo cual solicito se acepte mi acción de protección y por lo menos se me ofrezca una disculpa y se revoque la sentencia subida en grado, porque el sistema procesal es un medio para la obtención de la justicia. Muchas gracias por escucharme. Gracias, doctor. Continuando con la audiencia, en este momento se le concede la palabra a la legitimada pasiva, abogada defensora de la parte del legitimado pasivo Consejo de la Judicatura. Tiene la palabra, igualmente tiene 15 minutos para su intervención. Muchas gracias, señora jueza. Señores jueces, buenas tardes. Señor actuario, parte accionante. Para efectos de registro del audio, quien hace uso de la voz, la abogada Rocío Landázuri, comparezco en representación del doctor Diego Tocaín, subdirector nacional de patrocinio y delegado del director general del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación del mismo. Por lo que solicito que una vez concluida esta audiencia, se me otorgue un término prudencial a fin de poder ratificar mi intervención en la presente audiencia. Perfecto. Dicho esto, señores jueces, debo señalar que el hoy accionante, como ya lo ha manifestado, ha interpuesto el recurso de apelación respecto de la sentencia de 5 de noviembre del 2021, emitida por la señora jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Quitum, mediante la cual negó la acción de protección planteada por el accionante por no encontrar vulneración de derechos constitucionales en la acción planteada. Señores jueces, debo de empezar mi intervención señalando como primer punto que en la sentencia recurrida se ha tomado en cuenta
las enunciaciones de los hechos emitidos por el hoy accionante, así como también la argumentación realizada tanto por el accionante como por el Consejo de la Judicatura. De la misma manera, señores jueces, en la sentencia recurrida en el proceso se ha establecido que la jueza de la misma ha sido competente para conocer la causa, así como también no existió y se determinó que no existieron omisiones de solemnidades sustanciales en las que hubiese podido incurrir la sentencia, por lo que se declaró la validez del proceso. Continuando con ello, señores jueces, la señora jueza de primera instancia en su sentencia, en el numeral 5, en la parte de motivación, a la que igual ha hecho referencia la parte accionante, en el numeral 5.1, ha señalado de manera clara el objeto de la acción de protección, haciendo referencia al artículo 88 de la Constitución de la República, así como el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establecen claramente, señores jueces, que el objeto de la acción de protección es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. De la misma manera, en su numeral 5.2 ha señalado de manera clara cuáles son los requisitos para la acción de protección. Y de la revisión que habría realizado la señora jueza, se observa que no existió la violación de un derecho constitucional, no existió tampoco acción u omisión por parte de autoridad pública, y mucho menos, señores jueces, en este caso, sí existía una vía adecuada y eficaz para proteger el derecho vulnerable. De la misma manera, la señora jueza de primera instancia ha señalado en la parte de la motivación de su sentencia y ha hecho referencia a la sentencia 016-13-CC dentro del caso 1000-12-EP, sentencia emitida por la Corte Constitucional, en la cual los jueces de la Corte Constitucional refieren cuando los jueces constitucionales establezcan que no existe violación del derecho constitucional, sino una controversia de índole infraconstitucional, podrán determinar que existe otra vía adecuada para impugnar este tipo de actos, y que en la especie es lo que hizo la señora jueza de primera instancia. De la misma manera, señores jueces, en la parte de la motivación de la sentencia, la señora jueza planteó como el problema jurídico de la acción de protección puesta en su conocimiento, en que si el Consejo de la Judicatura vulneró o no vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica del hoy accionante respecto del auto emitido por la Coordinadora Provincial en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura el 21 de julio del 2021, así como la resolución emitida por el subdirector de control disciplinario del Consejo de la Judicatura el 7 de septiembre del 2021. Ha manifestado en su sentencia la señora jueza que de la revisión de las pruebas que fueron aportadas tanto por el accionante como por el Consejo de la Judicatura, se observó que este auto y esta resolución fueron emitidas en observancia y en respeto a estos dos derechos a los que ha hecho mención el hoy accionante, pues fueron emitidas con base a la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, así como el Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. No ha lugar, señores jueces, a lo manifestado por el hoy accionante, que el Consejo de la Judicatura debió haber aplicado una norma supletoria, cuando el Consejo de la Judicatura tiene su propio código y tiene su propio reglamento. De la misma manera, señores jueces, la señora jueza de primera instancia ha señalado que en este caso lo que existe no es la violación de un derecho constitucional, sino más bien la existencia de una disconformidad del hoy accionante respecto a actos o hechos administrativos emitidos por el Consejo de la Judicatura, lo que no conlleva por ninguna circunstancia a la violación de un derecho constitucional, sino más bien se trata de un tema de mera legalidad. Haciendo referencia a lo mencionado en el numeral 5.1 de su sentencia, la vía adecuada, la vía eficaz para haber impugnado este acto administrativo es la vía contenciosa administrativa. Y la parte accionante se ha esmerado y se ha esforzado por tratar de llevar la esfera
de legalidad al ámbito constitucional presentando una acción de protección. Discrepo con lo manifestado por la parte accionante, señores jueces, respecto a que el Consejo de la Judicatura ha tratado de encubrir en este caso al fiscal en contra de quien se emitió la denuncia presentada por el hoy accionante. Como lo manifesté en primera instancia, señores jueces, el subdirector de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, al negar el recurso de apelación del hoy accionante, si bien es cierto, negó este recurso, pero en la parte, me permito, señores jueces, leer con su veña la parte pertinente. La foja 8 de la resolución emitida por el subdirector de control disciplinario establece: de esta manera se observa que el denunciante impugnó al fiscal denunciado el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por consiguiente, se establece que desde el 8 de junio del 2021, fecha en la cual presuntamente se cometió la falta disciplinaria, hasta la presentación de su denuncia, esto es, el 29 de junio del 2021, no se encontraba prescrita la acción disciplinaria. Es decir, señores jueces, el subdirector de control disciplinario hizo esta aclaración. Si el hoy accionante, como lo ha manifestado, y que no es así, que se vulneró su derecho a la defensa, no se podría haber vulnerado este derecho a la defensa, por cuanto la denuncia la estaba poniendo en contra de un fiscal. La denuncia no era en contra de él como servidor público para que alegue que se le vulneró el derecho a la defensa. Ha manifestado también el accionante en su intervención, señores jueces, que él no ha alegado la falta de motivación de la resolución emitida por el subdirector de control disciplinario y mucho menos el auto emitido por la coordinadora provincial en el ámbito disciplinario. Al respecto, señores jueces, de la revisión que vuestras autoridades realizarán al expediente que está puesto en su conocimiento, podrán evidenciar que en la demanda presentada por el hoy accionante claramente ha manifestado y ha señalado que la resolución y el auto emitidos por el Consejo de la Judicatura y los actos que están siendo impugnados han sido carentes de motivación. En cuanto a la falta de motivación alegada el día de hoy por el hoy accionante respecto de la sentencia emitida por la señora jueza de primera instancia el 5 de noviembre del 2021, debo señalar, señores jueces, que esta cumple con los elementos establecidos por la Corte Constitucional en su sentencia 1158-17-EP del 2021. Es decir, esta sentencia, señores jueces, cuenta con una fundamentación normativa suficiente, y así lo podrán evidenciar vuestras autoridades, pues contiene la enunciación y justificación suficiente de las normas, principios jurídicos que se funda la decisión que ha mencionado en este caso la señora jueza de primera instancia, y ha justificado el porqué de la decisión emitida por la misma. De la misma manera, señores jueces, es necesario señalar que la sentencia que hoy está siendo impugnada por parte del hoy accionante contiene también una fundamentación fáctica suficiente, es decir, contiene una justificación suficiente de todos los hechos dados y comprobados, en este caso en la acción de protección, puesto que han sido también enunciados dentro de la motivación de la señora jueza de primera instancia respecto a las pruebas que han sido aportadas tanto por el accionante como por el Consejo de la Judicatura. En este sentido, señores jueces, solicito a vuestras autoridades, y por cuanto no se ha fundamentado en legal y debida forma el recurso de apelación del hoy accionante, así como tampoco ha determinado cuáles son las falencias o vicios en las que incurre, de manera clara en las que incurre la sentencia de primera instancia, solicito a vuestras autoridades se niegue el recurso de apelación, se rechace este recurso y se ratifique en todas sus partes la sentencia emitida por la señora jueza de primera instancia. Devuelvo la palabra, señora jueza. Muchas gracias. Gracias, abogada. Señor secretario, por favor, confirme el tribunal que otras personas están compareciendo a esta audiencia. Es únicamente el legitimado activo y la abogada patrocinadora del legitimado pasivo. La Procuraduría General del Estado está legalmente notificada, pero no está conectada a esta audiencia.
Allá, muy bien. Gracias, señor secretario. Una vez entonces, previo a esto, pregunto a los señores jueces miembros del tribunal si desean hacer alguna consulta a las partes procesales. No, de mi parte, señora presidenta, gracias. Muy bien, doctor, gracias. Continuamos entonces. En este momento, en virtud de que las partes procesales ya se han manifestado en esta audiencia, pues se le concede 5 días término a la legitimada pasiva para que legitime su intervención en esta audiencia y se declara concluida la misma, recordando a las partes que la sentencia será, la presente causa será resuelta en el término que establece la ley. Se les desea una buena tarde, se declara concluida la audiencia.